Bueno, muy buenas, Ricardo. Aquí estoy en la Payancueva, con el encierro del coronavirus. Y estoy aquí para hablarte de Local Hero, un tipo genial, que es una película de 1983, que es una de esas películas de los 80 que quedaba un poco como olvidada y que digamos que tiene pues una serie de elementos que me parece que son interesantes, ¿no? Yo supongo que la has elegido, Ricardo. Yo no sé si tú la calificarías como una comedia o más bien elegirías calificarla como esto que se llama ahora dramedia y demás, ¿no? A mí me ha recordado mucho como un germen de una serie de televisión que me gustaba mucho ver, que es concretamente Doctor en Alaska. No sé si viste alguna vez esta serie, pero me recuerda un poco su planteamiento, pues un poco el de la serie Doctor en Alaska, ¿no? Un tipo que viene, digamos, del mundo ultramoderno y tiene que integrarse en una sociedad que es, por decirlo de algún modo, pues una sociedad que es más sencilla en sus modos de vida. Es una sociedad rural de otro país. En este caso, en el caso de la película que nos ocupa, en Local Hero, es Escocia. Es una localidad de Escocia. Y digamos que en el caso de Doctor en Alaska, pues tenía que irse precisamente a Alaska e integrarse. Era un médico que se tenía que integrar en una sociedad donde en principio pues le miran no como a un bicho raro, ¿no? No es que le rechacen nada, todo lo contrario. Pero es él el que se comporta como un bicho raro con la gente del lugar, ¿no? Y el que tiene quizá incluso ciertas dificultades para encajar sobre una premisa argumental que es un clásico de los guiones, que es el guión del pez fuera del agua. La película consiguió el mejor guión en la Asociación de Críticos de Nueva York. O sea, el guión ciertamente es uno de los elementos fuertes de la película. Y también consiguió el premio BAFTA del cine británico al mejor director. Hay que decir que su director, Bill Forsyth, tampoco tuvo después un gran recorrido profesional, pero digamos, yo diría que esta es su mejor película, o por lo menos la más terminada, la más sólida. Y ya digo, no sé si tú la calificarías como comedia o como dramedia y tal. Está, según decía el propio Bill Forsyth, está hilvanada, está cosida, digamos, en torno a lo que eran las comedias británicas de la productora Ealing, que era una productora que realizó un gran ciclo de comedias en el cine británico. Y según decía Bill Forsyth, esto es una producción británica, según decía Bill Forsyth, digamos que esta comedia estaba concebida, estaba hilvanada, estaba construida un poco en esa línea como la de las comedias de la Ealing, de la productora Ealing, ¿no? Y bueno, hay que destacar carrera más brillante que la de su director. Bill Forsyth pues la tuvo su productor, David Putnam. A David Putnam hay que agradecerle Carros de Fuego, entre otras. Hay que agradecerle La Misión, Los Gritos del Silencio. Hay que agradecerle Los Duelistas, una película digamos de apertura de la filmografía de Ridley Scott bastante notable. Y hay que agradecerle El Expreso de Medianoche. Todas ellas películas que estaban oscarizadas o en torno a los Oscars siempre, nominadas y demás, y que digamos pusieron a David Putnam como productor en la esfera de los grandes de los años 80, 70 y 80. 70 y 80, porque una de estas son de los 70, de los años 70 y 80. Le pusieron un poco en la geografía de los grandes, ¿no? Y a mí tengo que decir que el final, vamos a empezar por el final, ya sabemos que hacemos spoiler, Ricardo, yo supongo que tú has visto la película, confío en que la gente que esté viendo esta crítica también la haya visto, y si no la ha visto, pues es el momento de apearse de esta crítica y esperar a ver la película antes de seguir viendo lo que vamos a comentar aquí, Ricardo, o sea, para Ricardo y demás. Entonces, decía Ricardo que el final me parece muy bueno. El final de Bill Forsyth era un final incluso más tajante, porque Bill Forsyth quería que la película concluyera
con el plano del protagonista, de Peter Rieger, que es uno de los actores, de los protagonistas del grupo protagonista de la comedia Desmadre a la Americana. Lo digo por si te suena la cara y tal, va por ahí el tiro. Y el director Bill Forsyth quería que el final fuera precisamente esta imagen un tanto nostálgica del tipo que ha vuelto a Houston, a la ciudad de la que partió, antes de ir a este pueblo de Escocia, y que se encuentra en su apartamento y empieza a vaciar, esto está en la película, empieza a vaciar de la gabardina, empieza a vaciar todas las conchas que había ido recogiendo en la playa de esa localidad escocesa, ¿no? Lo cual pone ese puntito de nostalgia, ¿no? Y empieza a pegar las fotos en el corcho, pues las fotos de la gente que ha conocido allí y tal. Es una manera de mostrar con bastante poesía la experiencia vital que él ha tenido en ese lugar de Escocia. Esa experiencia vital también obedece a otro de los referentes que citaba el director Bill Forsyth de su película, que es una comedia musical que se titula Brigadoon, una comedia musical del 54, de 1954, dirigida por Vincente Minnelli y protagonizada por Gene Kelly y Sid Charisse. Bien, pues Brigadoon era la historia también de unos americanos que tropiezan con un pueblo que aparece solo cada no sé cuántos años. Es un pueblo como fantástico y solo aparece en un paréntesis largo de tiempo, y ellos entran en este pueblo y de alguna manera pues entran en contacto con los lugareños y demás, y es una experiencia que les cambia la vida. Bien, pues este Brigadoon, esta película de comedia musical con Sid Charisse y Gene Kelly, que es Brigadoon, también había servido como referente de Local Hero, de un tipo genial, ¿no? Que a los personajes, si te das cuenta, les pasa un poco lo mismo, ¿no? Está muy bien desde el principio, porque cuando, digamos, el final es, ya digo, es una de las cosas que más me gusta de la película. Ocurrió que la productora insistió en que se le pusiera una segunda imagen a ese final. El final era este tipo mirando lo que es los edificios de la ciudad de Houston, y de alguna manera eso materializaba en su cabeza un poco también en la del espectador lo que había sido su paso por el pueblo, pero se impuso desde producción, desde la productora, se impuso una imagen complementaria a esa, que es una imagen del pueblo, de la calle principal del pueblo de Escocia, para cerrar la historia. Me parece innecesaria, a mí me gusta más el final de Bill Forsyth, y es el que doy por bueno. La imagen del pueblo me parece innecesaria, me parece un intento de dejar abierta la posibilidad de que este tipo vuelva al pueblo, que es un intento moñón y condescendiente con el espectador. Es decir, es mucho mejor, mucho más maduro, mucho más interesante el final de este hombre volviendo a Houston, volviendo a su vida. Ya sabéis que él al principio se pasa la película diciendo: esto lo arreglo yo por teléfono, por fax y por teléfono, una tarde trabajando por teléfono, y necesito venirme hasta este pueblo. Esa es su entrada en el pueblo al principio. Lo que pasa es que después el pueblo le abduce, le absorbe, y le absorbe de una manera muy sencilla. Le absorbe de una manera en la que en ningún momento vemos que haya ningún procedimiento de exceso melodramático ni nada parecido, sino que simple y llanamente este tío va conociendo a la gente del pueblo y va entrando en el pueblo y acaba queriendo esa vida mucho más sencilla, ¿no?, que la que él tiene como uno de los tipos que hace compras en distintas localidades del mundo, compras de terrenos para establecer plantas petrolíferas y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en lo que nos llama la atención pues ese final, ¿no?, del tipo en Houston, esa especie de epicentro de la industria petrolífera americana, y como el pueblo ya queda muy lejos y es una experiencia que este señor ha tenido y ya está, ¿no? Y al principio decía que era muy bueno porque cuando este tipo llega al pueblo, llega acompañado, ese viaje en coche que hacemos con ellos, llega acompañado por el tipo que le recoge en el aeropuerto, que es un hombre pues tímido, un tanto pazguato, zangolotino, un tío que cuando corre es muy divertido cuando corre, porque corre de una manera como muy desarmada, como si no supiera correr, como si fuera un títere sin hilos, ¿no? Una cosa muy divertida, y es una gran interpretación de Peter Capaldi, de Capaldi, del protagonista de la serie Doctor Who. Digamos que lo que hace
este Capaldi es el Doctor Who, vamos a decir, de los últimos Doctor Who, para que lo identifiques por si no lo has visto, es el más maduro de todos, el del pelo más blanco, ¿vale? Y es un actor buenísimo de comedia, y aquí juega muy bien una baza que casi, a mí me recordaba mucho, no sé si habrás visto Historias de Filadelfia, pero me recordaba mucho al James Stewart de Historias de Filadelfia. ¿Sabes? Si has visto la película, si no, te comento un poco el reparto. El reparto es el argumento es una pareja divorciada, formada por Cary Grant y Katharine Hepburn. Katharine Hepburn, el personaje, va a volver a casarse con otro tipo, y en ese momento aparece el ex Cary Grant para liar más todo el follón. Y para que todo se organice todavía con más enredo, pues aparece también un periodista, que es el periodista que interpreta a James Stewart, ¿no? Pues ese puntito del personaje del coprotagonista o del segundo protagonista, porque esta película, aunque diga el director que está tejida en torno a las claves, los recursos de las comedias de la Ealing británica, yo sí que le he visto mucho del cine de Frank Capra, del cine de la comedia estadounidense de Frank Capra. ¿Por qué? Pues un poco por la sencillez del argumento, la ingenuidad del argumento. No voy a decir que esté exactamente cerca de Qué bello es vivir, pero sí que tiene un poco ese territorio de Qué bello es vivir, ese territorio cercano de Qué bello es vivir. Y el personaje de Peter Capaldi me recuerda mucho a personajes de James Stewart dentro de la filmografía de Capra, ¿no? Un poco, hay una película que se me acerca más a esta, de Capra, que se titula Vive como quieras, que es otra película que podrías ver. Y después pues hay referencias, ¿no? Digamos, también tendríamos en otra línea distinta, completamente distinta, pero otro referente interesante, de todos los títulos que estamos citando, de esta fórmula del pez fuera del agua, sería uno de los clásicos de John Ford, que es El hombre tranquilo, donde también nos encontramos, digamos, este viaje a una localidad donde en El hombre tranquilo es Irlanda, y donde nos encontramos pues a un americano como fuera del agua, ¿no? Como entra en el pueblo y tiene que acostumbrarse a las costumbres, a la manera de vivir del pueblo y tal, y acaba enredándose hasta tal punto en ese ambiente que lo que quiere es quedarse a vivir allí porque quiere forjar el resto de su vida en esa localidad, ¿no? Por ahí andaba la cosa, ¿no? Estos son un poco las claves de referentes, y por eso decía que no tengo muy claro si es exactamente comedia por la línea Capra, porque la línea Capra también puede ser Vive como quieras, tiene su parte de comedia, pero tiene también igual que Bello es vivir, tiene su puntito, su pincelada de drama, ¿no? Y estaríamos en el territorio de dramedia. Hay otro elemento importante en la película, para mí crucial, que yo creo que se merece una película para sí mismo, tanto el personaje como el actor, no la tiene, pero me hubiera gustado mucho ver esa película, porque en todo este lío de ir a comprar una localidad escocesa para establecer una planta petrolífera, tú sabes, Ricardo, que está complementado con esa figura del personaje del petrolero, que en la reunión inicial de todos los accionistas de la empresa es un tío que está dormido y tal, y que está como que le importa ya todo tres narices, que es el personaje de Happer. Y el personaje de Happer, que es como una deformación de happy, de feliz, tal, pero el personaje de Happer es un papel muy interesante, principalmente por el actor que lo interpreta, que no es otro que Burt Lancaster. Entonces, a mí me parece que la figura de Burt Lancaster en esta película es crucial, aunque no esté como protagonista, sino como actor de reparto, pero es un actor de reparto muy potente. En el sentido, bueno, cuando hace esta película, Burt Lancaster tenía ya 68 años, y es impresionante el físico que tenía el tipo, que te podía hacer cualquier tipo de papel y demás, y cuando aparece en pantalla le da una solemnidad, le da una solvencia, una densidad a la película, que realmente la película crece cuando él aparece en la pantalla, ¿no?
Entonces, el papel de Burt Lancaster de Happer, con esa relación que tiene, con esa especie de psicoterapeuta histérico, que sostiene la teoría de que para tratar a sus pacientes lo que tiene que hacer es insultarlos y tirarlos por tierra y decir, es usted un gilipollas y tal, y les trata, les maltrata de esta forma, este rollito sadomaso que se trae el psicoterapeuta con el tal Happer, y la obsesión que tiene Happer por los cielos, por la astronomía y todo esto, pues todo eso construye un personaje muy interesante, que es un poco el que va a resolver el nudo argumental de la película. El personaje que va a venir a resolver el nudo argumental de la película es el personaje de Burt Lancaster, que es como si descendiera de los cielos con ese helicóptero de la petrolera. Y a mí me parece que entra demasiado tarde en la historia. Es una de las pegas que le pondría a la película. Creo que ese personaje es un personaje desperdiciado, como la propia contribución de Burt Lancaster, que creo que es muy buena. Y es un personaje que lo han querido mantener en el relato a base de esos encuentros con el psicoterapeuta, pero que creo que tenía que haber entrado antes en el pueblo, tenía que haber llegado antes al pueblo y podría haber construido toda un tercer acto. Todo el tercer acto es para Burt Lancaster, pero es muy breve la contribución de Burt Lancaster, o se nos hace breve porque es muy buena, que también pudiera ser. Y no es porque Capaldi y demás no solucionen, no. Sí que es cierto que a la película le pasa una cosa curiosa. Por ejemplo, se plantean cosas como lo que sería un comienzo de asunto sentimental, de trío sentimental, entre el abogado que lleva todos los asuntos del pueblo, el tal Urquhart, que ahora hablaremos de él, y el personaje de Peter Rieger, del protagonista, con la chica esta, con Stella, pero solo se plantea así, como no llega a desarrollarse, no llega ni a plantearse del todo, sino es simplemente a través de un par de diálogos y unas cuantas miradas, pero no llega, hay un baile, pero no llega a cimentarse esa historia de trío, de triángulo sentimental. Y de la misma manera, la relación que tiene Capaldi, que es mucho más, si se quiere, más poética, más romántica, con esta especie de sirena, que es la chica esta que está organizando que tiene un plan organizado para que aquello se convierta en un lugar de estudio de la oceanografía, en lugar de en una planta petrolera súper gigante que sea de las principales de Europa. Pues esa historia de la sirena y de Capaldi tampoco tiene un arco de desarrollo, es decir, de repente da la sensación, es un buen guión, pero en el intento por no caer en tópicos, a lo mejor, o por no hacerlo convencional, o por no, digamos, desarrollar esas historias sentimentales, quedan simplemente como apuntadas, pero no llegan a desarrollarse, no llegan a tener un arco de desarrollo pleno, que tampoco era muy difícil. En mi opinión es una escena más de Capaldi con la chica, una más. En mi opinión es una escena más de Peter Rieger con Stella y con Urquhart y poco más. O sea, es simplemente... Claro, ¿qué pasa? Que la película ya se nos va un poco de tiempo. Pero es que se va de tiempo porque creo que todo el primer acto de la película, pues... es un poco más largo de lo debido. Creo que se prolonga demasiado el primer acto, restándole tiempo al tercer acto, que es donde entraría el papel de Burt Lancaster, digamos, a rematar la faena, ¿no? Y creo que esto se hace notar. Esta idea de que no haya una historia romántica no me molesta en absoluto, ¿eh? Pero sí que creo que hubiera reforzado un poco más el conjunto, ¿no? Prefieren simplemente dar pinceladas para que sea el propio espectador el que rellene esos huecos, el que complete ese arco de desarrollo, pero yo creo que se han quedado demasiado cortos, ¿eh? Creo que al final lo que tenemos son pinceladas y tal, y es como esta historia del conejo del principio, ¿no? Me gusta mucho cómo resuelve la historia del conejo este que atropellan en la carretera y que después se lo sirven como comida, pero también ahí tenemos esa pincelada, ¿no? Como creo que al final el personaje de Peter Rieger no está del todo completado en su arco de desarrollo, en su viaje del héroe, porque se queda un poco como a medio cocer, ¿no? O sea, no llegamos a entender, casi entendemos mucho mejor el personaje de Capaldi, que es un personaje, digamos, en un segundo término frente al de Peter Rieger, ¿no? Que es el protagonista. Y después, además, al final aparece Burt Lancaster y ese devora ya todo lo que esto. La película es buena, me parece que es buena. Curiosamente, anécdota, le pusieron el nombre de Happer a un asteroide.
digamos, por un homenaje a la película y al personaje de Burt Lancaster en la película, y entonces Burt Lancaster se picó y lo que quería era tener su propio asteroide, el asteroide Lancaster, o el asteroide Burt Lancaster picado con el propio personaje que había interpretado, ¿no? Lo cual es muy curioso. La fotografía es de Chris Menges, que es bastante interesante, y vamos con la clave que hace que esta película de alguna manera haya pasado a la historia y no quede del todo desapercibida, que es la clave de Mark Knopfler. Es curioso porque vendió más la música compuesta, es la primera banda sonora que compuso Mark Knopfler, y vendió más la música de Mark Knopfler que entradas la película. O sea, hizo más negocio la música de Mark Knopfler, que acabó, el creador de los Dire Straits, que acabó siendo casi más, tuvo más éxito, tuvo más éxito que la propia película, ¿no? Y esto también me parece que es significativo. El papel, ya digo, de Burt Lancaster con el psicoterapeuta Boris, creo que tiene su propia película. El plano de la gente saliendo de la iglesia, por detrás de los dos coprotagonistas, bueno, de Peter Capaldi y de Peter Rieger, con Capaldi viendo que está saliendo la gente de la iglesia detrás de ellos, es un plano muy Capra, es un plano muy Frank Capra. Dicen que la comedia Ealing para mí es un plano muy Frank Capra, y el juego de la fábula sobre las grandes corporaciones y el petróleo y todo esto, aunque digan que es comedia Ealing, a mí me sigue sonando mucho a Frank Capra, ¿no? Y después el personaje de Urquhart, que es un personaje interesante, que es este abogado que se lo pasa bomba con su novia Stella y que les está liando para sacarles el mayor dinero posible a los de la petrolera. Bueno, pues este personaje es un personaje interpretado por Dennis Lawson, que es el célebre Rojo 2 de Star Wars, el piloto de Ala X, que es además el tío de Ewan McGregor, y que además, según dicen, inspiró al otro sobrino que tiene, que es Colin McGregor, para que se apuntara a la Fuerza Aérea Británica, a la RAF, y es piloto, de hecho, de la RAF. Ha hecho varios documentales sobre la RAF y sobre la RAF en la Segunda Guerra Mundial con Ewan McGregor. Y es curioso porque este tío de Ewan McGregor, este Rojo 2, está es el Wedge Antilles, este que aparece en Star Wars, y está en la trilogía original de Star Wars, y aparece también en la última, esta del ascensor de Skywalker, también aparece este Wedge Antilles, y es el personaje este del abogado, ¿no? de esto, que fue, digamos, una inspiración para sus dos sobrinos. Es curioso que después su sobrino acabaría interpretando precisamente el personaje de Obi-Wan Kenobi en la nueva trilogía de Star Wars, no esta última, sino la anterior, lo que eran las precuelas y demás, ¿no? Y bueno, este es un poco el conjunto de la película. La película, sinceramente, no da para mucho más. Yo creo que estas son las claves de lo que son referentes de la película en cuanto a referentes cinematográficos y demás. Es una película amable, es una película con unos valores de esto de la célebre fábula de Pez fuera del agua, y que trabaja mucho la contención. Me gusta cómo trabaja la contención, ya digo, pero quizá como espectador, como crítico, me gusta cómo trabaja la contención. Como espectador, pues me hubiera gustado pedirle un poco más, tener un poco más de desarrollo del personaje de Peter Rieger, un poco más de desarrollo del personaje de Capaldi con la muchacha, y me hubiera gustado un trocito más, o que tuviera más peso dentro del relato del personaje de Burt Lancaster. Pero ya digo, me parece una película eficaz, una película que además tiene algo bueno. Este tipo de películas que se podrían decir pequeñas, que arriesgadas, hay que decir que es producción británica, pero yo echo de menos este tipo de películas que te sacaban de la corriente general de lo que es el cine de los 80, nos dicen cine de los 80 y caemos siempre en la clave de pensar en los Gremlins, en las junglas de cristal, los depredadores y todo esto, y los regresos al futuro y tal, los Goonies, y creo que este otro cine también hay que prestarle mucha atención en lo que es referencia del cine de los años 80. Me parece que es muy definitorio, muy significativo para esa década, ¿no? Y bueno, no tengo mucho más que decir. Es una fábula amable, una fábula simpática, y para mí funciona de una manera bastante competente
como película de evasión y de entretenimiento, pues con esa fábula o con ese mensaje final, ¿no? de la experiencia de este hombre, que es un poco la experiencia que tenemos nosotros como espectadores. Así que, Ricardo, ha sido un placer hablar de esta película y espero que te haya convencido la crítica. Y bueno, nos seguimos viendo en este canal, ¿de acuerdo? Le podéis dar a like si os ha gustado, suscribiros, etcétera. Hasta luego.